Y la aparición de Cristina Fernández de Kirchner a través de una carta que, por supuesto, tenía como centro la negociación con el Fondo Monetario Internacional y también la actitud de la oposición. Claro, porque justamente hizo referencia a eso, cuestionó la irresponsabilidad política, así con esta frase habló de la dirigencia de la coalición opositora de Juntos por el Cambio en esta cuestión de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y consideró además la presidenta que la decisión sobre un acuerdo con el organismo siempre la tuvo, la tiene y la va a tener el presidente de la Nación. Y no quedó ahí, porque esa misma misiva fue compartida por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Economía Martín Guzmán. Sí, como haciendo uso de esa carta y no marcando, como había sido la anterior, ¿no? Las diferencias, tanto con Economía como con el Ejecutivo por las decisiones que se habían tomado. En este caso, allí al menos compartir en las redes sociales significa como un aval o como un apoyo también a lo que estaba manifestando Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo mucho de economía y mucho de política también. Por eso estamos en estos dos sentidos, buscando repercusiones y opiniones. Pablo Obré, que es economista, está en Bahía Blanca, está en contacto con nosotros, y Nicolás Forlani, politólogo, becario doctoral del CONICET, como para dar también un detalle de la parte política de esta carta de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar por la parte económica, si les parece, y vamos a pedirle a Pablo que nos haga, a ver, ¿qué se puede rescatar desde esta reconsideración que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner con la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no queda otra. Tenés vencimientos en diciembre que se va a pagar con los DEX, o sea, con deuda que te brindó el Fondo Monetario. Sí. Y bueno, no queda muchos dólares en reserva, a pesar de que tengas balanza comercial favorable. No tenés dólares para reserva y tenés vencimientos el año que viene que no, es imposible que los puedas cumplir. Entonces es eso o, digamos, directamente romper. No tenés muchas más opciones, ¿no? Y bueno, y acá está un poco el tema de las decisiones, ¿no? Es tan importante la carta de la vicepresidenta, tanto más importante lo que pueda decir el presidente o inclusive el ministro de Economía. Entonces, creo que nosotros lo hemos hablado varias veces, Argentina tiene un problema de credibilidad, por lo menos la actual gestión tiene un problema de credibilidad, y en función de eso, fíjense cómo cualquier noticia, digamos, el riesgo país sigue subiendo, los bonos siguen cayendo, a pesar de que un acercamiento a una negociación con el FMI tiene que ser una buena noticia, o por lo menos tiene que tiene más beneficios que costos, digamos. Entonces, yo creo que, a ver, fíjese que se maneja por el tuit, por una red social, pero digamos, lo que nosotros o hemos planteado acá, de hecho muchas veces lo hemos discutido con ustedes, es bueno, ¿quién está a cargo, no? Entonces, hasta que Cristina no contempló en esa carta diciendo, bueno, mirá, la lapicera tiene, digamos, el presidente, yo, bueno, apoyo aunque no me guste, porque es como que terminó diciendo eso, la negociación se tiene que cerrar. Me da la sensación que hasta que no ingrese el nuevo, digamos, el nuevo encargado del fondo para Latinoamérica, que es el 1 de enero, ahora lo que vas a poder presentar vos es algún plan que tiene que ir por Congreso, y eso se va a mostrar al fondo. Y después viene el plan plurianual. Acuérdense que la semana que viene el plan, digamos, económico. Así que, bueno, va a ser, por lo menos alguna novedad vamos a tener al respecto. Nicolás, ¿cuál es la mirada política de esta carta, la repercusión que tuvo, del que el presidente y el ministro también la hayan compartido y que hayan estado como todos en sintonía con lo que piensa la vicepresidenta? Bueno, en primer lugar los saludos. Buen no sé día. si se me escucha bien, hay un poco de eco. No, perfecto, está bien. Bueno, bárbaro. En primer lugar, decir que les saludo y también, por supuesto, a las y los televidentes. Mire, ciertamente como politólogo me ha sorprendido bastante, ¿no? La miopía en general de las y los analistas políticos, los comunicadores sociales, respecto de quién era el principal interlocutor de esta carta de la vicepresidenta. Digo, de un lado y de la grieta se esgrimió que el principal interlocutor de quienes son más afines al gobierno eran precisamente la oposición, y quienes son francamente opositores al gobierno, se marcó que en esta carta nuevamente la vicepresidenta estaba marcando la cancha
para utilizar esta expresión al presidente de la Nación. ¿Y para vos? Sin embargo, me parece que, ¿Y para vos? Sí, claro, sin embargo me parece que todos nos estamos olvidando de un dato que es central. Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta, es decir, tiene un diálogo directo con Alberto Fernández. No es necesario que esgrima una carta pública para comunicarse con Alberto, pero también es la presidenta del Senado, por lo tanto puede tener un diálogo frontal con la oposición allí en el recinto. Me parece que el interlocutor directo es la propia ciudadanía y a quien la vicepresidenta ha marcado algunos puntos centrales con los cuales podemos estar o no de acuerdo. Digamos. En primer lugar, marcar la corresponsabilidad entre el gobierno de Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional, con lo que fue el crédito más voluptuoso de la historia argentina y el crédito más importante que ha dado el organismo a un país. Crédito que, por cierto, ninguno de nosotros lo vio materializado en obra pública, sino como el propio expresidente Mauricio Macri señaló, se utilizó para financiar la fuga de divisas. En segundo lugar, un aspecto coyuntural. La oposición ganó las elecciones pasadas y, por lo tanto, uno espera como ciudadano de que los representantes políticos den su perspectiva pública respecto a un tema central como es el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y un tercer aspecto que me parece nodal tiene que ver con que, más que cerrar un acuerdo, lo que necesitamos los y las argentinas es que efectivamente se abra un proceso de negociación donde el acuerdo al que se llegue no sea a expensas de la calidad de vida de un pueblo, de una sociedad que efectivamente está viviendo momentos muy difíciles si uno piensa en los niveles de pobreza e indigencia en el que se encuentra nuestra querida patria, ¿no? Pablo, ¿y qué chances hay de moverse con lo que decía recién Nicolás? ¿Cómo alcanzar un acuerdo con las famosas recetas del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué margen hay de movimiento que tiene Guzmán, Alberto o Cristina, quien sea que se siente en la negociación? Mirá, la historia dice que mejor que vos lleves un plan propio, que, digamos, que tenga cierta, digamos, consenso o por lo menos aprobación de Congreso, que es, digamos, lo nuevo que... Bueno, es lo que pidió, ¿no? Que tenga una plataforma política importante. Sí, no, y además creo que estaba en el presupuesto, digamos, estaba en el presupuesto establecido que la negociación tiene que pasar por Congreso. El tema es, respondiendo a tu pregunta, es, bueno, si vos tenés un plan mejor, porque si no viene algún, digamos, enlatado del fondo que ya ha demostrado que el fondo no es bueno, o por lo menos no sirve en la misma medida para todos los países, no. Por contexto, por cultura, por macroeconomía. Por lo cual siempre es mejor que vos lleves un plan que ellos, digamos, pensá que esto va al directorio del fondo, tiene una serie de negociaciones, y después Argentina se compromete a cumplirlo y después no lo cumple, que es lo que viene repitiendo años y años, ¿no? Te dice que va a hacer algo y después no lo termina haciendo. Y después hay que renegociar de vuelta. Creo que la salida, digamos, que va a intentar Argentina es decir, bueno, estirame los plazos, con la misma tasa, pero estirame los plazos, por lo menos para aliviar vencimientos, porque tenés vencimientos muy grandes en poco periodo de tiempo. Sí. Entonces, y digamos que Argentina, hoy, si vos mirás los bonos, están peor que en la época de la renegociación. Entonces, Argentina necesita, igual con el acuerdo del fondo nadie le va a prestar, pero por lo menos ahí vas a descomprimir una situación, digamos, financiera o macroeconómica de tanta tensión, ¿no? Porque bueno, también parece que fuera de vida o muerte el arreglo con el fondo. Que puede haber un financiamiento de otro sector, pero bueno, eso ya. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, digamos. Lo quiero ver, pero está claro que, por ejemplo, empresas del sector privado, no es lo mismo que vos tengas que financiarte. No, claro. Cuando tu país tiene un acuerdo con el fondo que cuando no lo tiene. No, exactamente. Las condiciones son diferentes, las tasas. Y además, ojo, que si vos no haces acuerdos con el fondo y entras en default con el fondo, no podés recibir fondos de organismos internacionales. Exacto. Por ejemplo, Banco Mundial, BID y demás. Y una cosita que hay que aclarar, el fondo no presta para hacer obra pública. Ellos prestan los bancos Mundial, Banco Interamericano u otros bancos. El fondo presta solo para pagar deuda en el mercado voluntario de deuda. No presta para otra cosa. Sí. Discúlpame, voy a hacer una pregunta que tiene que ver, obviamente todo está relacionado con el acuerdo del fondo, pero
que está un poco corrido. Uno es el tema político que viene el 10 de diciembre, digamos. Esto que pase por Congreso, Nicolás, con un Congreso absolutamente cambiado, distinto y diferente. ¿Vamos a ver cuál va a ser la postura de la oposición allí? Sí, dos cuestiones. Primero, sobre el último comentario del colega. Sí. Digo, a ver, la constitución de estos organismos internacionales, digo, para dejarlo de manera bien clara, no tienen una vocación, diría, altruista. Eso sería desconocer las correlaciones de fuerza en el escenario internacional. Estos organismos de crédito internacionales han sido construidos, han sido constituidos, contrario al sentido común, para sostener las asimetrías entre los países centrales y nuestros países en desarrollo. Todos sabemos, digamos, que asumir procesos de endeudamiento forzados del exterior y con la complicidad de actores internos, lo que refuerza es la pérdida de soberanía nacional. Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, Mariano, bueno, qué interesante, ¿no?, que esta discusión sobre la deuda argentina se discuta en el Congreso. Me parece que ha sido un acierto en términos republicanos de parte de la actual gestión establecer que el endeudamiento de la Argentina y la discusión sobre la deuda externa y lo que se vaya a hacer en el futuro con relación a los préstitos internacionales, se debata en la Casa de la Representación Popular, al menos en nuestra democracia representativa, donde nuestros representantes, diputados y senadores, esgriman públicamente cuál es el mejor acuerdo al que se debe llegar o no con el Fondo Monetario Internacional. Por eso efectivamente celebro, de que la discusión entre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y ojalá que allí los distintos actores puedan tener una posición clara, ostensible, pública, sobre el tema tan importante que es la deuda externa, ¿no? Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo a los dos. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Nicolás. Saludos.